Recibimos en este momento al gobernador del Estado, la magistrada presidenta y la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy buenas tardes. Es un honor para el Poder Judicial del Estado ser el anfitrión de este merecido homenaje a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, por su destacada carrera al servicio de la Administración de Justicia, en la que ha ganado la admiración y el reconocimiento por su sabiduría, probidad e integridad humana desplegados a lo largo de su vida profesional. Sea usted bienvenida, señora ministra. Aguascalientes se complace de tenerla nuevamente con nosotros. Preside este acto la magistrada Gabriela Espinosa Castorena, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado. Presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. La licenciada Teresa Jiménez Esquivel, presidenta municipal de Aguascalientes. Nos acompañan el magistrado Fernando González de Luna, presidente de la Sala Penal. La Ángeles Figuerías Guzmán, presidenta de la Sala Civil. El magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, la magistrada Edna Edith Yadol Lárraga, el magistrado Mauro René Martínez de Luna y el magistrado Juan Rojas García. Están con nosotros su presidente, magistrado Rigoberto Alonso Delgado, y los magistrados Enrique Franco Muñoz y Alfonso Román Quirós. El licenciado Enrique Morán Paz, secretario general de Gobierno. Maestro Porfirio Javier Sánchez Mendoza. El representante personal del fiscal del Estado, licenciado Juan Antonio Cermeño Romo. El licenciado Héctor Salvador Hernández Gallegos, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, así como los magistrados que integran este órgano. Consejeros de la Judicatura Estatal, jueces, juezas, secretarios y secretarias de acuerdo del Poder Judicial del Estado, magistrados, jueces y juezas del Poder Judicial Federal, delegadas y delegados federales. Por los organismos protectores de los derechos humanos, nos acompaña el presidente de la Comisión Estatal, licenciado Asunción Gutiérrez Padilla, y por la Comisión Nacional, el licenciado Francisco Javier Valdés de Anda. Integrantes de instituciones de dependencias y asociaciones impulsoras de políticas de igualdad de género, personal de los 3 niveles de gobierno, abogadas y abogados litigantes. Sean ustedes bienvenidos. A fin de dar paso a la conferencia titulada Sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perspectiva de género, solicitamos a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos sea
amable en subir al podio y ocupar su lugar. Asimismo, a la magistrada Gabriela Espinosa Castorena haga la presentación de nuestra conferencista. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Saludo a las y los distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy para reconocer a la mujer y destacada jurista Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien a nombre de los que integramos el Poder Judicial del Estado, magistradas, magistrados, jueces, juezas, consejeros de la Judicatura, así como personal jurisdiccional y administrativo, le doy la más cordial bienvenida. Margarita Beatriz Luna Ramos es prototipo de la mujer mexicana, con profundas raíces en la cultura nacional y un compromiso sólido con el futuro del país. Se formó académicamente en su natal San Cristóbal de las Casas y culminó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. A fin de fortalecer su formación académica, realizó numerosos cursos y diplomados, entre los que destaca la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, Arbitraje Comercial Internacional y Derecho Norteamericano. En el Poder Judicial Federal ha ocupado numerosos puestos, iniciando desde oficial mecanógrafa, pasando por actuaría, secretaria de juzgado de distrito, proyectista de tribunal, secretaria de estudio y cuenta de la Sala Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1986 fue nombrada jueza de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, cargo en el que fue ratificada por la calidad de su desempeño, permaneciendo esa función durante 7 años. En 1993 fue nombrada magistrada de circuito, ejerciendo el cargo durante 10 años, siendo propuesta por la Suprema Corte y designada por el Congreso de la Unión, siendo la primera mujer magistrada del entonces Tribunal Federal Electoral. En 2003 fue nombrada consejera de la Judicatura Federal, habiendo sido la primera mujer en acceder a esa posición. Desde 2004 y hasta la fecha, es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue presidenta en el año 2006 a 2007. Durante 30 años ha sido docente en diversas universidades, entre otras, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Panamericana e Instituto Especializado Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ha cultivado con esmero la investigación, publicando artículos de diversa índole en revistas especializadas nacionales y extranjeras, entre otros, la procedencia del juicio ordinario federal en materia administrativa, la prueba pericial en el incidente de daños y perjuicios prevista en el artículo 105, último párrafo de la Ley de Amparo, los derechos políticos de la mujer, la acción de inconstitucionalidad en la colección jurídica Quid Juris, supremacía constitucional y control de convencionalidad para el libro Control de Convencionalidad, las candidaturas independientes, primeras experiencias desde su incorporación al régimen constitucional electoral. Además, preocupada por difundir el conocimiento del derecho,
Ha escrito artículos en periódicos de circulación nacional como El Universal de México, en los que expresa su opinión sobre temas de coyuntura. Es socia honoraria de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de Amparo, así como del grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica e integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la Cumbre Jurídica Iberoamericana. Su labor ha sido merecedora de numerosos reconocimientos, entre ellos, homenaje a la trayectoria de mujeres mexicanas en materia de impartición y procuración de justicia, medalla en la categoría de acceso a la justicia para las mujeres, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Flama, Vida y Mujer, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Premio Nacional Jurisprudencia, otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el año 2012. Esta es la mujer, esta es su obra. Sea usted bienvenida, señora ministra, y le cedemos el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad es un gusto estar en este bellísimo estado de Aguascalientes cada vez que estoy aquí. De verdad es un deleite para la vista, es un placer ver a tantos amigos, a tantas amigas. Agradezco muchísimo a la presidenta del tribunal la invitación. Yo hubiera querido el día que tomó posesión poderla acompañar, sin embargo, compromisos previos no me lo permitieron, pero como hubiera sido mi deseo. Desde luego siempre mi cariño y mi reconocimiento a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de este estado, con los que afortunadamente he tenido mucho contacto desde hace algún tiempo. Incluso tuve el gusto de que me visitaran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y desde luego no puedo dejar de reconocer que es un honor que el señor gobernador se haya dado tiempo para estar con nosotros en esta plática, sabiendo de sus múltiples ocupaciones, y que bueno, para nosotros es importante cuando los señores se ocupan del tema de género, porque quiere decir que les importa, que les interesa, y para nosotros eso es muy plausible. De veras, se lo reconozco y se lo agradezco desde lo más profundo, señor gobernador. Muchísimas gracias. Gracias a la alcaldesa también por estar con nosotros. Además, no tenía el gusto de conocerla tan joven, tan guapa, para que vean que las mujeres guapas, jóvenes, también pueden ocupar cargos muy importantes. Y desde luego la presencia de mis compañeros del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su solidaridad, gracias por su amistad, gracias por estar siempre conmigo, se los aprecio enormemente. Y a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar el día de hoy en esta plática, una charla de amigos en la que platicaremos acerca precisamente de lo que se ha hecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de género, cuáles son las razones y algunos criterios importantes que de alguna forma van marcando la pauta para ir cada vez acortando esta brecha de desigualdad que se da en nuestro país entre hombres y mujeres. Como todos ustedes saben, las diferencias entre hombres y mujeres pues es algo fisiológico, biológico, que de alguna forma no vamos a soslayar ni queremos que en un momento dado se deshagan, ¿no? Son diferencias naturales que evidentemente establecen lo que debe de ser la estructura física del hombre, la estructura física de la mujer. Sin embargo, estas diferencias a lo largo de nuestra historia fueron provocando que algunas tareas se consideraran de manera específica para los señores y de manera específica para las mujeres. Y bueno, cuando hablamos de género es cuando estamos en presencia de querer definir lo que es culturalmente lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres
es normalmente aquello que una sociedad, una cultura define en relación a estas situaciones. Es verdad que desde los tiempos ancestrales, desde ciertas diferencias físicas, de alguna manera lo que establecieron es que los señores tuvieran mucho más fuerza para llevar el sustento a la casa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el ir a la caza, a la pesca, pues requería de una constitución física diferente a la de la mujer. La de la mujer pues se consideró un poco más, menos apta para ese tipo de labores, y pues se le fue dando a ella las labores de cuidado del hogar, de cuidado de la casa, de los hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sustento de la casa fue tomando ciertas especificidades, se fue tecnificando, y los varones se estuvieron más en la posibilidad de tener un oficio, de tener una educación, y después de llegar a las universidades, por supuesto, para prepararse y en un momento dado continuar pues, realizando labores para llevar el sustento a la casa, pero cada vez más tecnificadas, cada vez más científicas, y la mujer continuó en esta situación de labores de cuidado de los adultos mayores, de los hijos y del hogar. Entonces, en estas divergencias, pues empezó a haber una brecha entre ambos de manera significativa. ¿Por qué razón? Pues porque a la mujer se le decía, no es necesario que se estudie, que se prepare, porque decían, pues es la mamá mientras se casa. Entonces, puede utilizar, hacer una carrera corta, algo en lo que se casa, y bueno, llega el señor y la va a mantener, y ella no va a tener ningún problema. Lo cual era pues una mentalidad propia de esa época. Sin embargo, pues las cosas fueron cambiando, algunos acontecimientos bélicos pues hicieron que las mujeres tuvieran que salir de sus hogares para desempeñar algunas funciones que hasta ese momento estaban encomendadas nada más a los señores. Y es cuando ellas se percatan pues de que también tienen aptitudes para otro tipo de situaciones que no son solamente las labores de la casa, del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado de los adultos mayores. Entonces, en estas circunstancias, pues empiezan a reclamar ciertos derechos, sobre todo el acceso a la educación, el acceso a un trabajo igualitario, a un salario igual, y desde luego también el ocupar puestos de decisión. Como ustedes saben, el derecho al voto pues no fue algo que se diera de manera igualitaria tanto al hombre como a la mujer. De hecho, hace poquito, el año pasado, festejamos el centenario de nuestra Constitución de 1917, y si nosotros vemos la foto en donde se establece en Querétaro la promulgación de nuestra Constitución, pues no hay ninguna mujer. Y a 100 años de distancia tampoco cambió mucho, porque nada más salió una gobernadora, volvió a haber puros señores y una sola mujer. A 100 años de distancia, pues el cambio no fue tan grande. Sin embargo, si nosotros damos una mirada retrospectiva, sí ha habido cambios significativos, importantes, no los que quisiéramos quizás para tener una igualdad total y absoluta, pero sí ha habido cambios en donde las mujeres pues, podemos ocupar cierto tipo de puestos. Es verdad que el derecho al voto no lo tuvimos en 1917, se hizo un intento en 1947 por el general Lázaro Cárdenas. Él tenía una promesa de campaña de presentar la iniciativa del derecho al voto a la mujer, pero en el momento en que se presentó a la Cámara de Diputados, pues quedó congelada. Lo cierto es que nunca pasó. Con posterioridad, el presidente Miguel Alemán, de alguna manera, no fue expresa la iniciativa de otorgar el voto a la mujer, sino que la reforma al artículo 115 de la Constitución en materia de autonomía de los municipios estableció la posibilidad de que las mujeres pudieran votar y ser votadas en las elecciones municipales exclusivamente. Y yo creo que ahí no se dieron cuenta y aprobaron la reforma en sus términos, y fue la primera ocasión en que constitucionalmente se reconoció el voto a la mujer, aunque solamente para las elecciones municipales, pero pues era un primer pasito. El problema fue de que pues, no estaban conformes, y que la idea fundamental era que tuvieran el acceso al voto en todas las elecciones. Esto fue muy curioso porque si nosotros vemos la redacción de los artículos 34 y 35 de nuestra Constitución, la de 1917, en su redacción original, no existía una prohibición.
En realidad no la había. Lo que decía el artículo 34 es, para ser ciudadano mexicano, se necesita tal edad, 18 y 21 años, si se estaba casado y un modo honesto de vivir. Y decía, para votar y ser votados, solamente tienes que reunir las calidades que marca el artículo anterior, donde estuvo la prohibición de que esto es nada más para los hombres, pues no se decía. Entonces, Ermila Galindo, la que era secretaria de don Venustiano Carranza, dijo, no hay prohibición para las mujeres, y ella presentó su candidatura a diputada. No le pudieron negar el registro, porque efectivamente nuestra Constitución no establecía una prohibición. Sin embargo, pues bueno, quienes iban a votar por ella si no tenían, las mujeres no acostumbraban a ir a votar, entonces pues obvia y evidentemente perdió. Sin embargo, Ermila Galindo, que era una mujer sumamente inteligente, escribía en el periódico, y la curul que a ella le correspondía la ganó un diputado varón. Y entonces ella, en las notas periodísticas que hacía, lo denominó el diputado del silencio, porque el señor nunca tomó una tribuna para decir absolutamente nada. Entonces decía, el diputado del silencio cobra un salario que nunca ha devengado. Entonces ella no se quedó callada, ni mucho menos. Pero esto sucedió en ese momento. Al año siguiente de que se promulga la Constitución de 1917, pues se establece la ley reglamentaria para efectos electorales. Y en esta ley reglamentaria ya se establece de manera expresa la prohibición. Y se dice en esta ley que los únicos que tienen pues, posibilidades de votar son los varones. ¿Cuál era la idea de la época? No, las mujeres no pueden discernir por sí solas. Es darle un doble voto a los varones. ¿Por qué? Pues porque el papá le va a decir por quién debe de votar, el hermano le va a decir por quién debe de votar, el primo, o bien van a ir a consultarle al sacerdote por quién deben de votar, y al rato nos van a querer traer como candidatos a alguien del fuero eclesiástico. Esas eran las razones que se daban. O sea, no nos concedían a las mujeres la facultad de poder determinar nos agrada o no nos agrada el perfil de tal candidato. O sea, que estaríamos supeditadas siempre a la decisión de los varones de la familia. Y esa fue la razón por la que de manera tajante se estableció la prohibición en la ley reglamentaria. Hasta que sucede que en 1953, un año antes, estando de campaña, el presidente Ruiz Cortines, pues un grupo de mujeres les hacen hasta una huelga de hambre incluso, para decirle pues, que sí necesitaban que nos dieran el voto. Y el presidente lo vuelve una promesa de campaña y dice, sí, yo voy a mandar la iniciativa, lo cual cumple, se manda la iniciativa, y es en 1953 cuando por primera vez las mujeres tenemos el derecho a votar y ser votadas. Y a partir de entonces, pues empezaron a haber candidatas a diputadas, a senadoras. La mamá de la actual senadora, de la actual gobernadora de Sonora, fue una de las primeras senadoras de la República, justo después de que se vino la reforma de 1953. Y bueno, pues ya hubo algunas regidoras y hubo algunas secretarias de Estado, y el presidente, bueno, secretarias de Estado mucho tiempo después. El presidente de la República quiso completar su reforma nombrando a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los ministros de esa época dijeron que si nombraba una mujer le renunciaban al empleo. Entonces, por esta razón no lo hizo. Y fue hasta 1961 que el presidente Adolfo López Mateos propuso a la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Cristina Salmorán de Tamayo. Muchos de ustedes la deben de tener muy presente, una mujer a la que todavía a mí me tocó conocer cuando llegué como secretaria de Estudio y Cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella todavía estaba en activo. Recuerden que la duración de los ministros en la estructura anterior era vitalicia, entonces eran nombrados y obviamente hasta que cumplían la edad límite se tenían que retirar hasta los 70 años. Entonces podían durar muchísimo tiempo dependiendo la época en que hubieran llegado.
Entonces nombran a doña Cristina Salmorán de Tamayo, una mujer que hace un papel muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto esto abre brecha a las que venimos detrás. Sin embargo, no fue nada fácil para ella, y no fue nada fácil no porque los ministros de esa época no la quisieran, ni mucho menos, sino porque eran campos en los que no se consideraba que eran apropiados para las mujeres, y había bromas, y había circunstancias en las que de manera natural, casi no con el afán de ofender ni mucho menos, pero sí se las hacían. Por ejemplo, se dijo, a partir de hoy, la Suprema Corte de Justicia no es Corte de Justicia, es Corte y Confección. ¿Por qué razón? Porque ya hay una mujer. O alguien dijo, oigan, ¿y la nueva ministra sabrá derecho? Contestó alguien más, y también revés. Entonces, eran bromas que se hacían precisamente porque era algo muy extraño que en una institución de esta naturaleza una mujer por primera vez incursionara. Sin embargo, doña Cristina tenía una carrera jurisdiccional importante en la materia laboral. Ella era presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y justamente dentro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es cuando conoce al presidente de la República, cuando él es secretario de Trabajo y Previsión Social. Entonces se da cuenta de la labor, de la capacidad, de la inteligencia de doña Cristina, y la propone como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de ella llegó la ministra Viviera Ayala Manso. La ministra Viviera duró muy poco tiempo, ella duró prácticamente un año, estaba con una enfermedad terminal ya muy avanzada, y al año de haber llegado a la Suprema Corte, a la Sala Auxiliar, falleció. Después de ella llegó mi paisana, la ministra Gloria León Orantes, que junto con la ministra Salmorán duraron muchísimo tiempo en la Suprema Corte, la ministra Salmorán en la cuarta sala, que era la sala laboral, y la ministra Gloria León Orantes en la tercera sala, que era la sala civil. Les digo, a mí todavía me dio la vida la oportunidad de conocerlas a las dos en activo. Con posterioridad, en la época del presidente de la Madrid, es cuando más mujeres llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, debo de mencionar también que en esa época se dio una coyuntura importante porque se jubiló casi la mitad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los integrantes de la Suprema Corte, y entonces él nombró casi a la mitad, propuso casi a la mitad de ministros, pero en esa mitad de ministros que propuso a 5 mujeres, cosa que nos dio muchísimo gusto, porque llega en cuarto lugar la ministra Fausta Moreno Flores de Corona, que incluso había sido su compañera de generación en la Universidad Nacional Autónoma de México, y llega también la ministra Victoria Dato Green, la ministra Clementina Gil de Lester, la ministra Irma Juez Arquiz y la ministra Marta Chávez Parra. Entonces, 5 ministras nombradas por el presidente de la Madrid. Y cuando cambia la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma de 1995, llega la ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación. Acuérdense que cuando se da esta reforma, cambia la estructura de la Corte de 21 ministros de pleno y 5 de una sala auxiliar, se convierte en una estructura de 11 ministros, que ya no tenemos un nombramiento vitalicio, sino que ahora duramos 15 años y de manera escalonada se van haciendo los relevos. De hecho, yo el próximo mes concluyo mis 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me jubilo. Entonces, José Ramón Cosío, que se jubiló hace 2 meses, y yo fuimos prácticamente el primer relevo de esta nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él salió hace 2 meses porque cuando presentaron nuestras ternas, la de él se aprobó sin ningún problema y la mía fue rechazada. Entonces, por eso hay un desfase de 2 meses y medio aproximadamente entre la salida de él y la mía. Pero somos el primer relevo de esta nueva estructura. Entonces, la idea es, en este relevo, para mí fue una situación, una coyuntura muy importante. Primero, porque en ese año se cumplía el 50 aniversario de que nos habían dado el voto a las mujeres. Entonces, la clase política femenina pues hizo mucha laraca de que llegara a la Suprema Corte otra mujer, porque nada más estaba la ministra Sánchez Cordero. Yo tenía muy poco tiempo, 1 año de haber sido nombrada consejera de la Judicatura Federal, y era la primera que era nombrada por oposición.
los consejeros anteriores se habían nombrado, los primeros por insaculación, ¿se acuerdan? Que hasta hacían la broma, insaculación, ¿qué es eso? ¿Y eso duele? Es que no. No, era para sacar el nombre de un saquito y ver quiénes eran los que quedaban. Y otros consejeros que se nombraron con posterioridad eran por designación. Sin embargo, cuando llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Mariano Azuela dijo: yo quiero consejeros por oposición. Si es sabido, a lo mejor no me inscribo, pero nos hicieron exámenes y una serie de evaluaciones, y después de que queda una terna, tuve el honor de ser nombrada consejera de la Judicatura. Don Mariano hizo muchas publicaciones porque era la primera ocasión que se nombraba a un consejero por oposición. Entonces fueron dos cosas que ayudaron mucho para que yo pudiera estar en la terna para ministro: el nombramiento de consejera y el 50 aniversario del voto a las mujeres. Y por esa razón me subieron a la terna para ministro, y es lo que me dio la oportunidad de llegar, no a la primera, a la segunda terna, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha sido, déjenme decirles, el mayor honor que pude tener como abogada, como mexicana, como mujer, el haber llegado a integrar el máximo tribunal del país. Entonces, sobre esta base, lo único que quiero mencionarles: ya hemos recorrido camino, hay mujeres en puestos importantes, tenemos una alcaldesa, tenemos una presidenta del Tribunal Superior de Justicia, tenemos magistradas, tenemos funcionarias estatales y federales mujeres, y yo creo que ese es un camino que debemos reconocer. ¿Qué ha sucedido? Bueno, México, por principio de cuentas, en la década de los 70, recuerden ustedes que se hizo el primer Congreso Internacional de la Mujer, y fue precisamente en la Ciudad de México. Y en ese Congreso se estableció el Día Internacional de la Mujer, y a partir de ahí muchos compromisos que fueron signados por varios países, entre ellos el nuestro. México ha firmado los dos importantísimos tratados internacionales en contra de la violencia contra la mujer, y desde luego esto originó que se hicieran cambios legislativos muy importantes. Se modificó el artículo 4 constitucional, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres, y esto derivó en una serie también de reformas legales, adaptando todas esas leyes precisamente a la Constitución, al artículo 4. Yo todavía me acuerdo cuando entré al Poder Judicial, estoy hablando de la prehistoria, en el 75, que todavía en la ley de amparo había un artículo, y se acordarán mis compañeros, que decía: y la mujer puede pedir amparo sin permiso del marido. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Pero para que vean cómo la legislación de nuestro país era una legislación pues propia a la mentalidad de la época. Había que pedirle permiso al marido para todo, entre ellos pues, para llevar a cabo una acción de carácter jurisdiccional. Desde luego, este artículo también fue derogado, como muchos otros, de muchas otras legislaciones que de alguna manera han establecido ciertas limitaciones. Entonces, se signaron estos tratados, se hicieron las reformas constitucionales y legales. Yo podría decir hoy por hoy que nuestro marco jurídico es perfecto, nuestro marco jurídico es sensacional. La verdad es que somos un país de avanzada. Si nosotros vemos la legislación de otros países, de veras tenemos una legislación vanguardista en el sentido de igualdad. Sin embargo, a la hora que se aterriza, vemos que no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque son cuestiones de carácter cultural, que a veces ni siquiera se hacen de mala fe, ni mucho menos, sino por cuestiones de costumbre. Entonces, de lo que se trata es precisamente de que todas estas reformas constitucionales, legales y de alguna manera establecidas en compromisos internacionales, pues se hagan efectivas y eficaces, y que exista realmente esa igualdad entre hombres y mujeres en todos los actos de la vida política, jurídica, social, civil, en todos los aspectos, es decir, que exista una transversalidad en el reconocimiento de la igualdad. Entonces, ¿qué sucedió? Que un grupo de legisladoras se reúne y, en cumplimiento a estos tratados internacionales, sobre todo el que tiene por siglas CEDAW, que todas ustedes conocen muy bien, establecieron lo que se conoce como los comités de género. Y los comités de género se han fundado en todas las dependencias federales, estatales, municipales, y por supuesto el Poder Judicial de la Federación no escapó.
El Poder Judicial tiene 3 órganos cúpula: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. Cada uno de ellos cuenta con su comité de género, y la presidenta del comité de la Corte es la que coordina precisamente todos estos comités en el Poder Judicial. ¿Y qué es lo principal? 2 situaciones. La primera, establecer políticas públicas que permitan hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres dentro del Poder Judicial. Y la segunda, establecer dentro de nuestra labor de impartición de justicia la perspectiva de género, es decir, juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué implica juzgar con perspectiva de género? Juzgar con perspectiva de género no quiere decir darle a la mujer la razón por el simple hecho de ser mujer. No es esa la idea. La idea es vencer todas aquellas circunstancias que la pongan en desventaja por cuestiones jurídicas, legales, de costumbre, jurisprudenciales que en un momento dado hubiera que cambiar, darle acceso a la justicia en igualdad de circunstancias, darle esa posibilidad de defensa sin que exista ningún atavismo que no le permita estar en igualdad de circunstancias y que pueda obtener una sentencia favorable si es que tiene la razón. No es darle la razón por el simple hecho de ser mujer. Les pongo un ejemplo. En materia laboral, si una mujer es despedida simple y sencillamente porque está embarazada, ¿y por qué las despiden? Porque está embarazada, porque el patrón tiene que pagarle de alguna manera la licencia de maternidad, darle después permiso de algunas horas para la lactancia, hay que sustituirla durante 3 meses con otra persona, y esto pues les encarece el costo en cuanto al pago de una persona más. Entonces, ¿qué ha sucedido en muchas ocasiones? Pues cuando se percatan de que está embarazada, pues las cobran. O algunas dicen que les hacen hasta firmar su renuncia en blanco por si llega a suceder alguna situación de esta naturaleza. Yo recuerdo que en los bancos, en alguna época, no en la actualidad, en alguna época hasta se decía, quien vaya a trabajar en un banco es requisito que sea soltera y que además casi bajo protesta de decir verdad, diga que no se va a embarazar. casi era lo que se pedía. ¿Por qué? Por la razón que hemos mencionado. Entonces, ¿qué sucede si en ocasiones, precisamente para ahorrarse esas cantidades, pues las despiden por el embarazo? Cuando esto está ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si el patrón ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones, recuerden ustedes que normalmente en materia laboral quien tiene que probar el despido injustificado es el patrón, o sea que el despido fue justificado. Pero cuando ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones, se revierte la carga de la prueba, y esa carga de la prueba le corresponde al trabajador. Esta es una figura de creación jurisprudencial, pero así se establece, se revierte la carga de la prueba y es al trabajador al que le corresponde probar. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que si una mujer embarazada era despedida por esta razón y el patrón iba y le ofrecía el trabajo en el momento en que estaban en el procedimiento ante la Junta, se le revertía a ella la carga de la prueba y se convertía en la prueba diabólica. ¿Cómo probaba ella que realmente que la estaban despidiendo simple y sencillamente por el hecho de estar embarazada? Era muy complicado. Díganme quién de sus compañeros que quisiera conservar su trabajo iba a ir a testificar para decir si el patrón la corrió porque estaba embarazada. Era muy complicado. Entonces, la Corte dejó sin efectos o matizó más bien esta jurisprudencia y se dijo, cuando se trate de una situación de esta naturaleza, juzgando con perspectiva de género y para darle a la mujer la misma posibilidad de probar que en un momento dado si se trata de un despido injustificado, no se revierte la carga de la prueba. Esto es juzgar con perspectiva de género. O sea, no se está dejando el estado de indefensión a nadie, porque de todas maneras el patrón sí va a tener los elementos para poder probar que no le estaba corriendo por eso. Si le está corriendo por negligente, por faltista, por las razones que sea, él conserva en sus archivos todo aquel elemento probatorio que puede en un momento dado avalar su dicho. Sin embargo, para la mujer esto sí se tornaba realmente complicado. Entonces lo que hicimos nosotros fue matizar la jurisprudencia y decir, en estos casos,
Cuando lo que se demanda es despido injustificado por embarazo, se ofrece el trabajo en mismos términos y condiciones, la carga de la prueba no se revierte. No se le deja a nadie en estado de indefensión y sí se le da la oportunidad a la mujer de defenderse ante una situación de una injusticia. Esto es juzgar con perspectiva de género. No se le va a dar la razón por el hecho de ser mujer, se le va a dar la razón si en un momento dado no se acredita que el despido fue injustificado. Entonces, como verás, esa es fundamentalmente la situación. Pero esto no solo favorece a las mujeres. La perspectiva de género favorece la igualdad entre hombres y mujeres. Y cuando hablamos de género, incluso hasta de diversidades. Y pongo un ejemplo muy importante en un asunto que resolvió la segunda sala, incluso alguno de ellos la semana pasada. El artículo 130 de la Ley del Seguro Social, de alguna manera lo que está estableciendo es a quién se le van a pagar las pensiones por viudez. Entonces, normalmente los artículos, les decía, están redactados en esa concepción: la mujer está en la casa, en labores de cuidado y el que trabaja es el señor. Entonces, normalmente se ha entendido que el que se va a morir, pues es el trabajador, y la que va a tener derecho a la pensión de viudez, pues es la señora. Pero pues resulta que también las mujeres trabajan y que también se pueden morir y que también pueden ser viudos y tener derecho a pensión los señores. Entonces, el artículo lo que dice es, el trabajador que en un momento dado fallezca tiene derecho a cobrar la pensión, su viuda. Ahí no tenemos ningún problema. Pero luego dice, si la que muere es ella, entonces va a tener derecho a cobrar la pensión el viudo siempre y cuando dependa económicamente de ella. Pero nada más se está refiriendo a un matrimonio heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Hoy, en muchos estados de la República, es aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, también resultó que en un matrimonio de esta naturaleza solicitó pensión el viudo de un matrimonio del mismo sexo. Y le dijeron, pues el artículo no se refiere a los matrimonios del mismo sexo, y le negaron la pensión. Entonces, fíjense la interpretación que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este artículo. Y nos dice, a ver, es verdad que normalmente podríamos pensar en un matrimonio heterosexual, pero bueno, no es solo así. Vaya, y tan esto es cierto, pues que vemos que esto está legalizado y reconocido en muchos códigos civiles. Pueden casarse personas del mismo sexo. Y si fallece una de ellas, bueno, pues la pensión de viudez podrá cobrarla el cónyuge superstite. ¿Por qué? Pues porque es el que en un momento dado tiene derecho a la pensión que generó el trabajo de alguien. ¿Por qué se la van a negar? El acto de aplicación decía, no, porque el artículo no se refiere a este tipo de materias. Entonces dijo la Corte, claro que sí. En un momento dado, si el trabajador es el varón y es un matrimonio heterosexual, pues nadie se asusta y nadie se preocupa de que la viuda vaya y cobre la pensión. ¿Por qué? Porque nos parece lo más normal. Pero si en un momento dado la que fallece es ella, la trabajadora, y se presenta el esposo a cobrar la pensión, le decía el artículo, siempre y cuando acredites que dependes económicamente de ella o que tienes algún problema de discapacidad. Pero no, sin problema de discapacidad y sin problema de que acredites que dependes económicamente de ella, si ella falleció, el señor tiene derecho a cobrar su pensión de viudez. Y si en un momento dado se trata de un matrimonio entre personas del mismo sexo, pues lo mismo sucede. El cónyuge superstite tiene igual derecho de ir a cobrar la pensión de viudez. ¿Por qué? Porque hay tres situaciones que en un momento dado implicarían violación a ciertos artículos constitucionales. El primero de ellos, y el que se hace valer con toda, con todo vigor, es el relacionado a la discriminación. Se dice, primero que estás violando el artículo primero constitucional, porque por razón de género te estás discriminando a mí
marido o varón, me estás discriminando porque aunque yo trabajo, la que generó esto fue mi esposa, falleció y yo tengo derecho a esa pensión, y si no me la das, no me estás dando el mismo trato de cualquier otro cónyuge. Y lo mismo dice el cónyuge superstite de un matrimonio del mismo sexo. Entonces, lo primero que estableció la Corte es si se violenta el artículo primero constitucional, porque sí hay un problema de discriminación. Por otro lado, el artículo 123 establece el respeto a los derechos laborales. Entonces, si el trabajador como tal, trabajador, trabajadora, generó esos derechos laborales durante todo el tiempo que permaneció haciéndolo, ¿por qué a su cónyuge superstite, sea quien sea, por qué no le van a pagar la pensión? Entonces, también dijimos, si no se la paga, hay violación al artículo 123 constitucional porque se está desconociendo un derecho laboral que ya se generó. Y por otro lado, pues también violación al artículo 4 constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 4 constitucional también establece, además de la igualdad entre hombre y mujer, también nos está estableciendo una situación muy importante, el derecho de la familia, de preservar a las familias. Entonces, por esta razón, hay una violación a tres derechos constitucionales establecidos, artículo primero, artículo 123 y artículo 4 constitucional. Por tanto, hay la obligación de otorgarles esta pensión. Entonces, como ustedes ven, no es exclusivamente a las mujeres a quienes se les pelea que se les dé el reconocimiento de igualdad, es para todos. Salimos beneficiados absolutamente todos. ¿Por qué razón? Porque en el derecho a la igualdad es también desconocerle un derecho laboral a la mujer que lo generó de la misma manera que cualquier varón que lo haya tenido. Y desde luego tenemos muchísimos más asuntos que en un momento dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado para determinar la perspectiva de género. Uno muy emblemático que de alguna manera cuando fuimos a Ginebra a rendir el informe del Tratado Internacional CEDAW, recuerden ustedes que este Tratado Internacional tiene un comité de seguimiento y evaluación que se reúne cada 4 años en Ginebra y que todos los estados que en un momento dado son signatarios de este tratado tienen la obligación de acudir a manifestar cuál es el estado de avance en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres y cualquier situación de género. Entonces, siendo presidenta de esta Comisión de Igualdad de Género, el año pasado nos tocó estar en este informe. Déjenme decirles que fue interesantísimo y que además, algo muy importante, el reconocimiento internacional que hoy México tiene de los avances que se han dado en materia de género. Desde luego, hay recomendaciones y estas todavía hay que cumplirlas y hay que solventarlas, pero siempre que hubo por las expertas de todos los países una pregunta en relación con la actuación que México lleva en esta materia, hubo de antemano una felicitación por todo el trabajo que México ha desarrollado en materia de género, que en relación con muchos otros países sí somos un país muy, muy avanzado. Entonces, esto sí es importante que ustedes lo sepan, que lo conozcan y que sobre todo nos sintamos orgullosos de que vamos por buen camino y que no nos quedemos en el intento de seguir luchando por lograr esta perspectiva de género. Algo que es muy importante y que en esa ocasión cobró realmente un auge enorme fue una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se convirtió en una sentencia emblemática a nivel mundial. Seguramente muchos de ustedes conocen el caso de Mariana Lima, una niña, una señora joven que fue muerta en el Estado de México, que al final de cuentas se había dicho que se había suicidado, el caso se había cerrado y prácticamente pues se dijo, se suicidó, no pasó nada y no hay ningún responsable. Sin embargo, la mamá y la hermana de esta señora dijeron, no, esto no fue un suicidio, aquí hubo un problema de violencia de género y no de un día, sino de toda la vida por parte de su cónyuge,
y lucharon, promovieron recursos, juicios de amparo, llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por fin lograron en este momento la reapertura de este caso, que además es muy emblemático porque la primera sala estableció en el caso Mariano Lima una importantísima jurisprudencia que para juzgar con perspectiva de género es ahora de las que debemos tomar en consideración porque es de donde nos establecen los pasos que hay que seguir para desarrollar las investigaciones en materia penal, sobre todo en la guarda, la custodia del material probatorio que en un momento dado puede desaparecer si no se hace de manera puntual y correcta en una investigación de esta naturaleza. Entonces, este es un caso súper emblemático que fue reabierto y que hoy está en posibilidades de ser juzgado precisamente por una decisión del máximo tribunal del país. Y como les puedo mencionar muchísimos asuntos en los que la Suprema Corte, aplicando precisamente la perspectiva de género, ha logrado pues tratar de impartir justicia desde el punto de vista de que quien se encuentre en situación de desventaja pues tenga la posibilidad de tener una sentencia más justa. Por ejemplo, una madre que se casa estando recluida, tiene una sentencia ella por secuestro de 50 años de prisión, y en la prisión conoce a un reo que también está condenado por mucho tiempo. Ellos se casan, procrean a una niña y la tienen estando los dos privados de la libertad. El problema es de que el reglamento de este centro de reclusión dice que a los 3 años la niña tiene que salir del reclusorio, o el menor tiene que salir del reclusorio, pues para tener ya una educación, entrar a un kinder y empezar la educación primaria, la secundaria, lo que corresponda. Entonces, pues la madre se vio muy frustrada en el momento en que le dicen, pues la niña ya tiene que irse. Que se la lleven los parientes, el abuelo, el pariente más cercano. Entonces ella va a defenderse, pide que no le quiten a la niña, que ella quiere continuar con ella, o que cuando menos la tenga los fines de semana. Entonces combate esta decisión donde le niegan el tener a la menor dentro del centro de reclusión y en juicio de amparo. Y en el juicio de amparo se hace una interpretación con perspectiva de género muy importante. Desde luego, fíjense aquí sopesando dos valores importantísimos. Por una parte, el interés superior del niño, porque es la vida de un menor que quizás dentro de un reclusorio pues no sea precisamente lo más idóneo. Pero por otro lado también, pues es la decisión de la madre de decir, no me quiero separar de mi hija. Y por qué me la van a quitar si finalmente yo tengo derecho a estar a su lado y de proporcionarle educación, cariño, juegos, todo lo que los niños en un momento dado tienen derecho. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense que acá la primera sala también atrae este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que se establece es una interpretación conforme del artículo correspondiente del reglamento de este reclusorio, donde se dice es correcto y es constitucional que se determine que los niños pues, no pueden vivir en el reclusorio eternamente y que de alguna manera hay una edad en la que ellos tienen que salir a hacer su vida normal en libertad. Sin embargo, lo que determinan ellos es esto debe hacerse de manera estudiada, de manera científica, de manera que haya una gradualidad en la separación de la niña. ¿Para qué? Para que en un momento dado para ella no haya un resentimiento contra su madre, que finalmente se sienta abandonada, no querida, y que por otro lado también no se le limite a ella la posibilidad de acudir a centros educacionales y a continuar con lo que debe de ser la vida educativa de un menor. Entonces la sentencia es de lo más interesante porque haciendo el estudio de constitucionalidad se llega a la conclusión de que el artículo no es inconstitucional, pero que al final de cuentas debe de dársele una interpretación de gradualidad en la forma en que tenga que llevarse a cabo esta separación con el menor daño posible, tanto a la madre como a la niña. Este es el tipo de cosas que se manejan
con perspectiva de género. Y de lo que se trata, les decía, no es de ninguna manera de establecer favoritismos, ni mucho menos, simple y sencillamente establecer criterios que vayan poniendo el terreno parejo de acceso a la justicia para hombres, para mujeres y para personas del mismo sexo que en un momento dado sean violentadas por algún problema de discriminación. Esa es la idea fundamental: igualdad y un trato justo, un trato igualitario. Algo que nos agrada muchísimo dentro del trabajo que nosotros hemos desarrollado es precisamente la participación de los magistrados varones. Anteriormente esto se consideraba como un problema de las mujeres que se arreglaba en el club de la pequeña Lulú, donde nada más asistían puras mujeres a platicar de los problemas femeninos. No, hoy por hoy se ha tomado conciencia, y es algo que a nosotros nos llena de gusto, de que este no es un problema de las mujeres, este es un problema de todos. Este es un problema en el que todos debemos cobrar conciencia de que todos en nuestro hogar tenemos una mamá, tenemos una hija, tenemos una hermana, tenemos una prima, tenemos una abuelita. Siempre habrá alguien del género femenino, y lo que deseamos para ellos es precisamente un trato igualitario, igualdad de oportunidades. Es por eso por lo que se lucha y por lo que este tipo de movimientos ha cobrado cada vez muchísimo más auge. Entonces, la idea fundamental es ir logrando poco a poco, de manera paulatina, este cambio cultural. Y eso es lo que estamos pretendiendo nosotros a través de nuestras sentencias, estableciendo a través de criterios jurisprudenciales cuestiones que en un momento dado permitan este acceso a la justicia de manera totalmente igualitaria, con el único fin de lograr un país más igualitario y por tanto un país más justo. Les agradezco muchísimo su atención, no los quiero distraer en demasía, y si en un momento dado, no sé si haya preguntas y respuestas, estaría a sus órdenes si así fuera. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien desea preguntarle alguna pregunta a la ministra, le acercamos el micrófono. No quedó duda alguna. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Hablábamos sobre el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, las cuestiones de pensiones sobre viudez. ¿Se sigue estableciendo ahora que sea lo mismo en cuestión de matrimonios igualitarios? Sí, desde luego. Incluso la aplicación que tuvimos nosotros en este asunto que tratamos la semana pasada en la segunda sala era precisamente con base en este artículo. Se le negó a una persona que estaba casada con otra del mismo sexo la pensión de viudez. Ese fue el acto de aplicación del 130 y se le dijo, no te vamos a dar la pensión porque el 130 se está refiriendo a matrimonios entre personas de diferente sexo, el matrimonio heterosexual. Entonces, por esa razón, le niegan la pensión. Entonces, acude al juicio de amparo señalando como acto reclamado el artículo 130 y como acto de aplicación la negativa de la pensión. Por esa razón, llega en revisión a la Suprema Corte porque tenemos un problema de constitucionalidad en el artículo 130 y es cuando se resuelve precisamente decir, aun cuando en ese momento en el que se emitió este artículo no había tal vez el reconocimiento de los matrimonios igualitarios, hoy sí existe y en un momento dado no tiene por qué desconocerse el derecho de un trabajador y no se tiene por qué discriminar, ni en un momento dado dejar de proteger a la familia, sea heterosexual u homoparental. Si nos pudiera platicar en relación a cuando existe un conflicto con algún tratado internacional y cómo se resuelve este tema a la luz de algún derecho
que esté en la Constitución previsto o a lo mejor no utilizar. Sí, con muchísimo gusto. La jerarquía de los tratados fue motivo de muchísimo análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se dio la reforma constitucional del primero constitucional, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y aquí hubo la interpretación justamente del artículo primero. El artículo primero, ustedes saben que en el texto anterior, lo que nos decía era que todos los mexicanos teníamos derecho a gozar de las garantías individuales establecidas en la Constitución, es decir, establecidas por la Constitución. ¿Qué quería esto decir? Bueno, que las garantías individuales, que hoy conocemos como derechos humanos, eran realmente de carácter positivista. ¿Quién nos las daba? La Constitución. ¿Qué es lo que se establece en la reforma de 2011? En la reforma de 2011 lo que se dice es: todos los mexicanos tienen derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos, ya no establecidos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su efectividad, pero en el caso de que exista alguna situación prevalece la Constitución. Entonces, ¿qué sucedió? Este primer párrafo dio lugar a una gran interpretación por parte de la Corte y el criterio mayoritario, del que yo no compartí, fue en el sentido de que este primer párrafo estaba estableciendo la igualdad de jerarquía normativa entre la Constitución y los tratados internacionales. Entonces nos decía, es que aquí, al decir, tienen la obligación de respetar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados, quiere decir que se les está dando exactamente la misma jerarquía. Yo dije, perdón, pero yo no lo leo así. Yo lo único que entiendo es que el artículo primero lo que nos está diciendo es que hay que reconocer los derechos constitucionales, los derechos humanos constitucionales y los convencionales, pero no nos está diciendo que los dos sean de la misma jerarquía. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Si en un momento dado se trata de un derecho humano constitucional, que está establecido en la Constitución. Si es convencional, está establecido en un tratado. Si está establecido en una ley, es legal. Ahora, el tratado internacional puede ser en un momento dado impugnado en amparo o en acción de inconstitucionalidad, aduciendo que es contrario a la Constitución. Pues sí. ¿Por qué razón? Pues porque el artículo 105 nos establece esta posibilidad. Un tratado internacional puede ser materia de una acción de inconstitucionalidad. ¿Y contra qué lo comparas? Pues contra la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que están al mismo nivel? En mi opinión, no. En mi opinión quiere decir que hay un principio de supremacía constitucional y que el tratado debe de ser acorde con la Constitución. En juicio de amparo, un gobernado considera que el tratado internacional es contrario a la Constitución, pues también puede señalarlo como acto reclamado en un juicio de amparo. Entonces, ¿se reformó el artículo 133? Pues no, el artículo 133 sigue diciendo lo mismo. El 133 dice, esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados acordes a la Constitución son la ley suprema. Entonces, ¿hay supremacía constitucional o no? En mi opinión sí, pero perdimos. Y entonces dijeron, no, los tratados están exactamente al mismo nivel de la Constitución. Ok, pues fue el criterio mayoritario y es el criterio obligatorio y jurisprudencial. Pero la tesis famosa, la 211, sí, 211, ¿verdad? Esa tesis que analizó precisamente la jerarquía de los tratados, tuvo una parte final que después fue muy criticada. ¿Y por qué fue muy criticada? Porque en esa parte final, después de que se había dicho de que los tratados estaban exactamente al mismo nivel jerárquico que la Constitución, en la parte de abajo se dijo, pero si existe una antinomia entre la Constitución y un tratado, prevalece la Constitución. Si esto no es principio de supremacía constitucional, yo no sé cómo me llamo. De verdad. Entonces, esto me dio mucho gusto y dije, de lo perdido, lo encontré. Entonces, ¿por qué? Porque cuando menos en este aspecto, pues sigue prevaleciendo, en mi opinión, la supremacía constitucional. Sí se les da la misma jerarquía, y esto qué repercusiones trajo, muchas repercusiones al darle la misma jerarquía a los tratados, porque nosotros vemos ahora, en amparo directo,
cuando nosotros teníamos un recurso excepcional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que solo procedía por inconstitucionalidad de leyes y por interpretación directa de un artículo de la Constitución. Hoy, con el establecer la misma jerarquía entre el tratado y la Constitución, tenemos que este recurso procede hoy por inconstitucionalidad o inconvencionalidad de leyes, o por interpretación directa de un artículo de la Constitución o de un artículo de un tratado, claro, siempre y cuando sea importante y trascendente y todo lo demás que ya se establece en los criterios de la Corte y en los acuerdos generales. Pero esa fue la trascendencia. Se abrió el recurso de revisión pues muchísimo más, porque anteriormente, si no se hubiera reconocido la misma jerarquía del tratado, este recurso, cuando se impugnara una inconvencionalidad de una ley, pues se hubiera desechado. O cuando se pretendiera la interpretación de un tratado internacional, el recurso se hubiera desechado. Pero esto es para la historia, porque les digo, es lo bonito de estas pláticas, que uno se desahoga cuando cambió la votación en el pleno. Entonces, si existe antinomia, que era su pregunta, entre el tratado y la Constitución, pues desde luego, felizmente, prevalece la Constitución. Gracias, señora ministra. Gusto saludarla. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando los criterios ya se fijan a partir de la interpretación de la Suprema Corte, en los estados nos tarda en llegar como las modas. Aquello que empezó como una igualdad, después se quiso ir hacia el feminismo, y luego las resoluciones vienen con cierta simpatía, con cierta inclinación hacia el sexo débil. No debería ser con ese pensamiento, ni porque el juzgador sea mujer. Ahí no se debe discriminar la situación del caso en específico. Se tendría que valorar y que ponderar esa perspectiva de género para juzgar. ¿Estoy en lo cierto o en... Pero la pregunta concreta, ¿cuál sería? Sí, que se deben atender a estos nuevos criterios para que haya la igualdad, que ya no, que estamos muy lejos de tener una preferencia. No, esa es la idea fundamental de la perspectiva de género y de todos los estudios. Primero que nada, gusto en saludarte, Francisco Frasco. Entramos juntos al Poder Judicial hace casi 44 años. al juzgado cuarto del distrito en materia administrativa. Me da mucho gusto verte. Por supuesto, esa es la idea de juzgar con perspectiva de género. Esa es la idea de establecer este tipo de criterios. Nunca inclinar la balanza. No se trata de darle la razón a quien no la tiene. Se trata de poner el terreno parejo para que todo el mundo tenga acceso a la justicia en las mismas circunstancias. Y sobre ese acceso a la justicia en las mismas circunstancias es la valoración del material probatorio, del expediente, del análisis constitucional y legal, el que nos va a determinar quién tiene la razón. Y se le va a dar a quien tenga, no a quien no la tenga. En cuanto a que puede llegar o no tarde, yo creo que la tecnología ya nos permite otro tipo de visualización de los criterios. Ahora la moda es que todos los viernes se publican las tesis de jurisprudencia que se aprueban durante la semana. Y es a partir de ese momento cuando se estableció su obligatoriedad, porque recordarán ustedes que ese era otro problema muy serio, cuando realmente entraba en vigor una jurisprudencia. Y antes no nos importaba. Y no nos importaba ¿por qué? Porque la jurisprudencia podía tener efectos retroactivos. Sin embargo, cuando entra la nueva ley de amparo y se establece que la jurisprudencia no puede tener efectos retroactivos, cobra vigencia justamente el momento en que esto es publicada. Y por esa razón se dijo, cuando el semanario judicial la publica, cuando les llega a jueces y magistrados a través de lo que les manda la Secretaría de Acuerdos, cuando la publicación sale de los talleres de México para que la gente conozca el semanario judicial, era un problema en el que nadie sabía exactamente cuándo debería darse la vigencia. Entonces, eso del retraso yo creo que se salvó
justo con un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de determinar que todos los viernes, puntualmente, así como ir a misa los domingos para quienes son católicos, ver la jurisprudencia que salió esa semana para saber qué es lo obligatorio y que esa obligatoriedad empieza a partir de ese momento, que no se puede aplicar hacia atrás, pero sí para todo aquello que en un momento dado venga con posterioridad. Esa es la función fundamental. Y el hecho de que las jueces sean mujeres o sean hombres es lo de menos. El chiste es aplicar los criterios de acuerdo a lo que en un momento dado tenemos a juzgar por nuestro expediente, única y exclusivamente, con qué idea de mantener la igualdad y mantener una justicia igual. Desafortunadamente, por cuestiones de agenda, tenemos que continuar con la sesión. Les agradecemos mucho las preguntas. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, por la exposición de este tema de gran importancia y trascendencia en la función jurisdiccional y de la que usted es una de las máximas exponentes en nuestro país. Sin duda, lo que hoy hemos escuchado enriquecerá la justicia que se administra en esta entidad. Solicitamos amablemente a la magistrada Gabriela Espinosa Castorena nos dé a conocer los motivos por los que el día de hoy se rinde este homenaje a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Por favor. Muchas gracias. A fin de continuar con este evento, es un honor el poder hacer un homenaje a la mujer que ha entregado gran parte de su vida a trabajar como juzgadora y ha sido un referente a nivel nacional e internacional en la lucha por la igualdad de género, mediante la protección de garantía de los derechos de las mujeres, en busca de construir un país más equitativo y justo y, por ende, más próspero de nuestro máximo Tribunal Constitucional, atribuyendo a través de la Administración de Justicia a tener una nación con mayor igualdad y menor discriminación. Como lo escuchamos en la reseña sobre su vida y trayectoria, nuestra homenajeada es de origen chapaneco. Tuvo una infancia feliz en San Cristóbal de las Casas, siendo la menor de 5 hermanos, de maestros y abogados. Y como bien dice la frase, infancia es destino, ella aprendió a ser positiva desde niña, siendo el ser feliz una aspiración que le inculcó su padre y que la ha defendido a lo largo de toda su vida. La ministra trabajó desde los 15 años en la tienda familiar. Después de la muerte de su padre, se fue a radicar con su madre a la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque hay que decir que primero pasó por su mente la idea de estudiar medicina. A la par de sus estudios, ingresó mediante examen como mecanógrafa, siendo dentro de la función jurisdiccional donde encontró su vocación, y fue creciendo su amor y compromiso al Poder Judicial de la Federación. Agradecida con sus mentores, quienes además de ser excelentes juristas, eran buenos seres humanos que atribuyeron a su formación profesional y personal. Prueba de ello es que durante su trayectoria, la ministra se ha distinguido por tratar siempre de hacer las cosas lo mejor posible, por el bien de su país, de su institución, de la comunidad y de su familia. Es sin duda ejemplo de una mujer empoderada, como ella lo ha mencionado. Para el acceso de las mujeres a los cargos públicos se han ido venciendo resistencias arraigadas desde el ámbito cultural. Recordemos, como ella ya lo mencionó, que fue hasta el año de 1961 cuando llegó la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese entonces se bromeaba como producto del pensamiento de la época que ya no era Corte de Justicia, sino Corte y Confección. Mientras que hasta el año de 1974 la ley de amparo todavía disponía que una mujer casada podía pedir el amparo solo con el permiso del marido. De esta manera, la ministra Margarita inició su carrera judicial en 1975,
accediendo por el escalafón de la carrera judicial, logró ser la primera mujer consejera de la Judicatura Federal electa por oposición, siendo nombrada ministra cuando se conmemoró el 50 aniversario del voto de las mujeres, hecho que la marcaría, ya que desde entonces ha ido abriendo brecha para las mujeres en el ámbito jurídico, siendo también pionera y firme impulsora de la paridad de género a través de sus resoluciones y, por supuesto, como presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, con la misión de aplicar la justicia con perspectiva de género e infundir en las políticas administrativas del tribunal a través de acciones afirmativas para que las mujeres tengan mayor acceso a los cargos, para lo cual ha encabezado un esfuerzo importante para la capacitación con conversatorios, cursos y talleres para sensibilizar y lograr un cambio de mentalidad en las y los juzgadores, al ser un compromiso que incumbe a todas y a todos. Al hablar de juzgar con perspectiva de género, se requiere el acceso a la justicia de igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades para todos los grupos vulnerables, sin estereotipos ni impedimentos o discriminación. En palabras de la ministra Margarita, se busca que haya un terreno parejo para que las mujeres y hombres tengan acceso a la justicia, rompiendo los techos de cristal. Su compromiso con ello ha sido evidente y los cambios han sido significativos. Es patente el avance en el ámbito jurídico con el número de criterios que se han emitido por la Corte en materia de igualdad de género. Por ejemplo, en el ámbito laboral, como ella ya nos lo mencionó, se estimó que no procede la reversión de la carga de la prueba cuando se impugna el despido injustificado de una mujer embarazada precisamente por este hecho. No menos relevante resulta la sentencia en el caso Mariana Lima, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reclasificar el supuesto homicidio de una mujer como feminicidio. Margarita Beatriz Luna Ramos es una mujer que deja huella en la administración de justicia de nuestro país, a través de su dedicación, esfuerzo y trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aunque modestamente ella dice que solo ha cumplido con sus obligaciones, la realidad es que cada voto lo ha emitido con conocimiento pleno del asunto y convicción de su decisión, y hay que decirlo también con un gran sentido de sensibilidad. La ministra ha reconocido la complejidad de numerosos asuntos por el impacto social y por la polarización que puede existir respecto de un tema, aunque siempre ha buscado resolver conforme a derecho, independientemente de sus creencias, mediante la aplicación de la Constitución, los tratados, las normas y la jurisprudencia. Es así que con su desempeño ha aportado al desarrollo de la ciencia jurídica como defensora acérrima de la Constitución, realizando una labor profesional de excelencia para contribuir a la justicia que demandan las y los mexicanos. En lo personal, he tenido el gusto y el honor de coincidir con ella en algunos foros y eventos académicos, y sin duda puedo decir que lo que la distingue es su calidad humana, la cual se ve reflejada en su mirada franca, su sonrisa cálida, su sencillez y su gran sentido del humor. Para ella, la familia es lo más importante, porque como lo ha afirmado, es con quienes compartes tus sueños, lloras tus fracasos y disfrutas tus triunfos, siendo fundamental en su vida su faceta como madre, buscando que sus hijas sean mujeres seguras, fuertes, responsables y sobre todo felices, siguiendo el consejo que algún día le dio su padre. Por todo lo anterior, hoy nos congratula que la ministra comparta con nosotros su experiencia, reconociendo que su actuación para la impartición de justicia con perspectiva de género ha sido relevante y ha impactado en la calidad de la justicia de nuestro país. De esta manera, señora ministra,
Nos complace estar aquí en este reconocimiento a su gran trayectoria, pero sobre todo con el placer de disfrutar de su grandeza personal. Muchas gracias, señora ministra. El reconocimiento consiste en la representación en Twitter de la Catrina o Garbancera, denominada así por su autor, el genio de la gráfica popular oriundo de estas tierras, José Guadalupe Posada, quien como ilustrador, dibujante y grabador, con gran sensibilidad conceptual e inigualable capacidad técnica, supo sintetizar en imágenes las costumbres, creencias y esperanzas de la sociedad de su tiempo. Ese es el valor de Posada y de su quizás mayor logro artístico, La Garbancera o Catrina de 1913. Nos ponemos por favor de pie a fin de que la magistrada presidenta haga entrega del reconocimiento a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. El reconocimiento a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su trascendental actividad en la administración de justicia, su impulso a la protección y promoción de los derechos humanos, así como la consolidación de la perspectiva de género en el ámbito judicial. Aguascalientes, Aguascalientes, a 18 de enero de 2019. De entregar el presente a la señora ministra, que consiste en un bello deshilado, trabajo artesanal de las mujeres de Aguascalientes. Pueden sentarse, por favor, y solicitamos amablemente al gobernador del estado nos dirija su mensaje. Buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a la ministra, bienvenida ministra, muchísimas gracias. Saludo también a la magistrada presidenta, la magistrada Gani, la diputada presidenta, muchísimas gracias. Solo quiero hacer, después de este gran reconocimiento muy merecido de más de 40 años en el Poder Judicial, de esta gran, también agradecimiento de esta gran conferencia magistral, solo quiero 4 puntos muy sencillos. Gracias por estar aquí en Aguascalientes, en un tema que bien ha avanzado, pero nos falta muchísimo. La perspectiva de género, donde muchas veces pensábamos que pensábamos nosotros que nos ganaban espacios las mujeres, y cada avance en la perspectiva de género era un espacio ganado o que teníamos nosotros, cuando realmente era de los dos o era de quien realmente se lo ganara, porque todos tienen la capacidad para ello. Y ahora más que sabemos que nos debe interesar saber cuánto ganan nuestras esposas, para el caso de eso es fundamental. También muchísimas gracias por todo lo que en este año ha dejado a este gran país. Muchos años, 15 años de ministra, todas las aportaciones al Poder Judicial, a la impartición de justicia y sobre todo con un gran sentido humano, como lo tiene usted, ministra. También muchas gracias por esto. Un tercero, gracias por la defensa a los contrapesos en este país. Muchas gracias. Estamos en un mapa político diferente,
una perspectiva diferente, y agradezco a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial de los estados, al Poder Judicial de la Federación, esa defensa de los contrapesos. Y el último agradecimiento es gracias también por el diálogo, por al final, en esa crisis mediática de un tema que en los primeros días de este sexenio se hizo en los medios, al final hubo un diálogo, porque ante lo que espera este país, lo mejor es sí firmeza en esos contrapesos, pero también mucho diálogo, porque el país requiere seguir avanzando, requiere aportarle a todos como mexicanos, y ya han puesto dos ejemplos importantes, el diálogo y los contrapesos con mano firme. Muchas gracias, felicidades y éxito en sus próximas tareas, porque seguro estoy que no se va a quedar quieta. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos el mensaje del gobernador del estado y a ustedes su presencia en este evento. Que tengan un excelente día. Gracias. Despedimos en este momento a nuestras autoridades, al gobernador del estado,